Hola a todos y a todas, en una nueva píldora formativa de Amires. En esta ocasión vamos a analizar qué implica el nuevo Real Decreto de Accesibilidad y No Discriminación para personas con discapacidad para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público. Esta nueva norma fue aprobada por el Consejo de Ministros en el mes de marzo de este año de 2023 y actualmente ya se encuentra en vigor. Para descubrir los pormenores de este decreto tenemos el placer de contar hoy con Lorenzo Pérez Menéndez, presidente de la consultoría legal Fidelitis, que se encuentra especializado en Derecho de la Seguridad Social y de Discapacidades. Muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí, Lorenzo. Un placer, Raúl. Y como siempre tenemos también con nosotros a Francisco Javier García de Silva, presidente de Amires. Buenos días, Javier. Buenos días, Raúl. Pues vamos a ir directamente al tema. Este nuevo Real Decreto modifica las obligaciones legales que se imponen para la accesibilidad de las personas con discapacidad en España. Lorenzo, en Derecho de España, para entendernos, ¿qué significa accesibilidad en términos legales? Pues en este caso concreto entendemos que accesibilidad es la condición que deben cumplir los entornos, productos y servicios para que sean comprensibles, utilizables y practicables para todos los ciudadanos, incluidos, por supuesto, las personas con discapacidad. La accesibilidad permite que las personas con discapacidad puedan vivir en igualdad de libertad y de forma independiente, y participar plenamente de todos los aspectos de la vida. Hasta ahora, ¿qué imperativos existían en el Derecho de España? Hasta la presencia de este nuevo Real Decreto. Pues tradicionalmente la accesibilidad se limitaba a ámbitos urbanísticos, de transporte, algunos temas audiovisuales. Con este decreto se articula el camino para poder hacer efectivos el resto de derechos, todas las esferas de la vida de la comunidad. Y con este background presente, ¿qué viene a cambiar este nuevo Real Decreto de Accesibilidad en términos generales? Bueno, esta nueva legislación dispone como medida principal la obligación de cumplir el principio de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad por parte de tanto de personas físicas o jurídicas que suministren bienes o servicios disponibles para el público, como para que se eviten las discriminaciones por motivo de la discapacidad. Por ejemplo, facilitar el acceso a formatos accesibles en temas de consumo, cartas en braille para personas con baja visibilidad, con baja visión, o por ejemplo en máquinas expendedoras, sonidos para que se puedan emitir sonidos para personas con déficit auditivo, etcétera. ¿Hay diferencias en las aplicaciones de estas nuevas reglamentaciones respecto del sector privado y el sector público? Bueno, en concepto no. Lo que pasa es que se delimitan asuntos para el sector público y otros para el privado. Pero bueno, en concepto la delimitación es la misma. O sea, debería ser accesible eh, para todos los prestadores de servicios, tanto públicos como privados. ¿En qué, por decir algunos ejemplos para que el oyente se haga una idea, en qué se manifiestan estas medidas de accesibilidad? Estas novedades, ¿cómo tienen que presentarse los espacios, los mecanismos, las herramientas? Pues mira, en el sector público hace referencia expresa a los servicios de información y orientación al público de las administraciones públicas, como por ejemplo las oficinas de información o atención público, puntos o canales de información, etcétera, tanto de forma presencial como telefónica o electrónica. La Administración de Justicia deberá garantizar la accesibilidad universal y la prestación de apoyos que sean necesarios a las oficinas públicas en los dispositivos, los servicios de atención y participación del ciudadano, por ejemplo. Y el otro supuesto del que habla directamente es de los servicios postales, que deberán ser 100% accesibles. Y en el sector privado, pues ya te digo, como son muy similares o van de la mano del público, a los que se refiere directamente el Real Decreto son en sanidad, por ejemplo, en acceso a hospitales o urgencias de manera sencilla, en bienestar social, con acceso a programas específicos de integración social, en seguridad ciudadana o protección civil, actuaciones específicas para el colectivo de personas con discapacidad y su protección, en historia y cultura, un acceso a museos, bibliotecas e información adaptada, en consumo, acceso a menús adaptados, máquinas accesibles,
Y en el sector financiero, con medidas facilitadoras de acceso a servicios bancarios o de aseguradoras. En ese espacio No, privado que has mencionado, has hablado de consumo, por ejemplo. Imaginemos un establecimiento pequeño, de pequeñas dimensiones y tal. ¿Hay proporcionalidad a la hora de imponer la aplicación de estas nuevas reglamentaciones? Porque estas adaptaciones en muchos casos imponen un coste. Eh, ¿Se exige más a entidades mayores que a entidades menores? bueno, a ver, por una parte, el propio Real Decreto contempla la posibilidad de aplicación de criterios de proporcionalidad y de ajuste razonable. Esto es algo que no nos gusta demasiado dentro de las bondades que tiene el Real Decreto. Esto hace que, como no es nada concreto, se pueda interpretar. Y las cosas cuando se pueden interpretar, pues normalmente no funcionan del todo bien. Y bueno, habla de criterios de proporcionalidad y de ajuste razonable, es decir, que las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico y social a las necesidades específicas de las personas con discapacidad no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requiera en un caso particular de manera eficaz y práctica. Para facilitar, por supuesto, la accesibilidad y la participación y para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones de colectivas. ¿Qué significa esto? Pues que habrá que tener en cuenta los costes, los efectos discriminatorios que comportaría no llevar a cabo la medida, las características de la persona o entidad o organización de responsables de la adopción de estas medidas, así como la carga que se les ponga a su implantación y la posibilidad de obtener financiación pública u otras ayudas para implementarla. Entonces, como te digo, esta proporcionalidad y estas medidas de ajuste, etcétera, pues bueno, dejan un poco en el aire la concreción del Real Decreto, pero bueno, por lo menos el espíritu está ahí. Igualmente se contemplan, hay que saberlo, ayudas públicas para facilitar a las personas físicas o jurídicas el cumplimiento de estos deberes de accesibilidad universal y no discriminación de esta normativa. Así que eso también hay que tener en cuenta. Me parece muy interesante lo que has comentado, los dos últimos puntos. La ley es ambiciosa, pero claro, la ambigüedad está que se comenta de cuándo o quién o en qué condiciones facilitar estas medidas. Nosotros como ciudadanos con discapacidad podemos, digamos, tener un canal de denuncia de que estas cosas no se están cumpliendo, por ejemplo, en una oficina bancaria, en un supermercado que consideremos que debe tener unas dimensiones, o sea, que consideremos que el negocio, digamos, si permite económicamente asumir esas medidas, etcétera. ¿Tenemos algún tipo de canal o simplemente es la denuncia estándar de consumidor y hace referencia a la ley, al Real Decreto en este caso? Bueno, ahora como bien dices, está esta interpretación o ambigüedad, o más que ambigüedad, falta de concreción de plazos, sobre todo, o de cómo deben ser esa proporcionalidad, etcétera. De forma que, de momento, lo que hay que hacer es denunciarlo inicialmente al propio establecimiento, haciendo mención al Real Decreto, a esta ley, que sus servicios nos responden. Imagínate un banco, pues nos dirán, pues seguramente nos dirán que están poniendo en marcha, que están, es decir, ahora mismo esto en el propio establecimiento o a través de las oficinas de consumo, o incluso se puede plantear hasta incluso una demanda civil, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que hoy por hoy va a ser difícil hasta que esto no se aterrice bien y más o menos, y aunque tampoco se ha dado, se sobreentiende que habrá un plazo de aproximadamente un año para que las empresas, tanto públicas como privadas, implementen estas medidas.
Pero tampoco se habla de un año. Lo que pasa es que como el gobierno se da a sí mismo, la administración se da a sí misma un año para revisar que todo esto se haya implementado, pues entendemos que es el mismo plazo que le van a dar a las empresas, tanto públicas como privadas, para que Ujú. sean. ¿Vale? Eso no significa que no tengan que empezar desde ya a hacerlo, pero me temo que muchas lo van a dejar para el último día. Entonces, en cuanto a reclamación, pues al propio establecimiento, oficinas de consumo, o ya te digo, incluso se puede plantear una demanda civil. Lo que pasa es que no va a tener muchos efectos, según mi criterio, de momento. O sea, Ujú. el único efecto que va a tener ahora mismo va a ser el que, digamos, se pongan las pilas, ¿vale? Correcto. Que tampoco está mal, de momento. Que no está mal. Vale. Pues continúa, Raúl, si quieres. Claro, que teniendo en cuenta que hay bastante ambigüedad en cuanto a la proporcionalidad, en cuanto a quién tiene que adaptarse a la norma por tamaño de la entidad, que es lo que antes has comentado, y teniendo en cuenta también los plazos que tienen un año para aplicar todas estas medidas, dentro de toda esta ambigüedad que queda un poco en el aire, has hablado del sector sociosanitario, del sector cultural y del sector de Ah, la vale. banca especialmente. Sí, En estos sectores, ¿cómo se materializa esta norma, teniendo en cuenta que son de especial protección según el propio reglamento? vale, vale. Sí, bueno, pues, por ejemplo, en el caso de la banca y los seguros, sobre todo en medidas de orientación y apoyo de su personal, ¿vale? En la realización de todo tipo de gestiones, ¿vale? Ujú. Incluida la interposición de reclamaciones. Luego tienen también que tener los cajeros y terminales accesibles, según la legislación europea, es decir, por ejemplo, el caso de las personas con baja visión en braille en los teclados de los cajeros. Y luego tienen que tener una atención telefónica y electrónica accesibles, ¿vale? En los bienes y servicios de carácter sanitario, sobre todo se centra en la accesibilidad a las instalaciones y al resto de dependencias, aparte de los espacios físicos de atención sanitaria. Luego también habla, en el caso del sanitario, del material, los elementos mecánicos, electrónicos, productos de apoyo y tecnologías de asistencia accesibles para personas discapacitadas, con discapacidad y para sus acompañantes. Y luego personal de apoyo con preparación suficiente para todos estos atención. Eh, y todo ello, por supuesto, para acceder en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía a estos bienes y servicios y recibir la atención más adecuada. Ujú. En los de bienes y servicios de carácter educativo, los centros educativos que cumplan las condiciones de accesibilidad en sus instalaciones deben hacerlo también incluidas en las deportivas, en las residenciales y en los recintos, así como en el transporte escolar, ¿vale? Es decir, hasta el transporte debe ser accesible. Eh, por supuesto, no se puede excluir a ninguna persona con discapacidad en los procesos de admisión o en las pruebas de conocimiento, de evaluación que oficialmente se establezcan, para lo cual deben realizar estos centros las adaptaciones organizativas, metodológicas, de tiempo y de medios pertinentes con el fin de garantizar la accesibilidad universal. Ujú. Eh, por ejemplo, los alojamientos dedicados a ofrecer residencia, ya sea permanente o temporal, eh, tienen que hacerlo con servicios educativos, perdón, deben hacerlo en condiciones de accesibilidad y con plazas para personas con discapacidad. El acceso del alumnado con discapacidad a los contenidos que formen parte del currículo de que se trate debe estar habilitado con medios adecuados a las necesidades de cada discapacidad. Esto es importante también. No se concreta, pero sí que se dice, no se concreta por discapacidad, me refiero, pero sí se dice que debe estar adaptado a cada discapacidad. Y luego el acceso a materiales y soportes educativos, eh, cuando sean de naturaleza digital, virtual o tecnológica, deben estar con los ajustes razonables que sean necesarios. Ujú. Y luego en los bienes y servicios de carácter cultural e histórico, por ejemplo, los museos, bibliotecas, archivos,
los archivos, los auditorios, los teatros, las salas de proyecciones, la Filmoteca Española, salas de exhibición y en general todos los centros y servicios culturales a disposición del público tienen que tener planes específicos de accesibilidad para sus entornos y servicios permanentes de atención o apoyo a las personas con discapacidad. Ujú. Los espacios escénicos de titularidad pública deben instalar en sus salas sistemas de inducción magnética y pantallas de subtitulado y audiodescripción para que personas con discapacidad sensorial puedan acceder a los contenidos de las obras objeto de exhibición. Es decir, por ejemplo, en vuestro caso, pues la audiodescripción va a ser obligatoria. Eh, y en ambos casos, los centros de titularidad privada tendrán que ir adaptándose a estas obligaciones. Pero lo mismo, o sea, todavía no se concreta el plazo de implementación. Eh, y luego las personas con discapacidad sensorial tendrán preferencia de acceso a las primeras filas de los servicios de carácter cultural, conferencias y espectáculos, al objeto de que puedan acceder en las mejores condiciones a los contenidos. Eso es, estas son las medidas más concretas que refleja el Real Decreto. Eh, Tiene muy buena pinta, pero vamos a ver cómo se implementa. Esto ya hemos comentado antes. Bueno, justo en este ámbito del disfrute de las actividades de ocio y de cultura, em, muchas veces personas que tienen algún tipo de discapacidad, por ejemplo, puede pasar cuando hay una discapacidad motora, es habitual que necesite una persona de acompañamiento para el pleno disfrute de esa actividad. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Se les puede cobrar la entrada o esto es absolutamente ilegal a partir de ahora? Bueno, en realidad, eh, el Real Decreto no recoge que se pueda cobrar por este tipo de asistencia. Lo que se recoge es que los asistentes personales u otras personas de apoyo tienen derecho a acceder acompañando a la persona con discapacidad a los servicios de atención personal sin que ello suponga un sobrecoste para dichas personas. Los servicios específicos de atención al público deben ser accesibles y las personas que precisen de apoyo o asistencias intensos dispondrán de una atención preferente siempre que así lo soliciten sin que ello suponga un sobrecoste para dichas personas. Se sobreentiende de esta redacción que debería ser tener acceso gratuito, pero tampoco lo recoge exactamente. Entonces, aquí es donde sí que hay interpretación, porque puede entenderse que el sobrecoste es para la persona con discapacidad o no. Entonces, Claro. porque si la persona que la acompaña va a disfrutar, entonces va a haber que hacer, desde mi punto de vista, algunos matices a esta norma para que la mayor Claro, parte podría. de las Mm, empresas lo tengan más claro. mm. Podría ser, por ejemplo, para disfrutar de un espectáculo, una persona invidente, que la persona de acompañamiento la acompañe hasta donde se tenga que Hasta su sentar para asiento, disfrutar del espectáculo, se salga claro. Es y que luego esa es la vuelva a interpretación, recogerlo. claro, es que esa es la interpretación que puede hacer alguna. Yo entiendo que la del sector público no lo va a hacer, aunque luego te sorprendes con muchas cosas, pero, pero el privado puede perfectamente hacer esa interpretación. Oye, aquí no hay un sobrecoste para la persona con discapacidad porque le estamos permitiendo el acceso a una persona que le ayude, que le apoye, que le deje sentado, pero oye, si esa persona quiere disfrutar del espectáculo también, que pague su Lógico. entrada, ¿no? Ujú. Entonces, es lo que te digo, que hay cosas de la norma que hay que matizar. Bien, se están haciendo últimamente estos reales decretos muy Muy ligeros. rápido, muy ligero. Sí. Sí, te iba a comentar también, no sé si lo tienes tú apuntado, Raúl. En el caso, por ejemplo, ahora mismo yo voy a solicitar el voto por correo, me dirijo a una oficina de correos, tengo que rellenar una solicitud, pero soy invidente y no la puedo rellenar. ¿Puedo pedirle a la persona que me está atendiendo que me rellene el formulario? Sí, eso lo decíamos antes. Claro. En los servicios, incluidos los postales, que es concretamente Ujú. el que hablamos, Sí. el propio personal tiene que ser el que realice este apoyo.
Claro, ¿vale? Lo que pasa que les van a tener digamos, dar esta directriz, porque yo hasta sí, donde sé todavía no se les ha pasado ninguna circular ni nada por el estilo para que sepan que si, pues el caso que acabas de describir, claro. quiero votar, pues vote usted, tráigase una persona y que le ayude. Pues no es necesario, según este Real Decreto, y ya la administración pública debería ser la que de ejemplo y la primera que pusiese a disposición estos servicios de apoyo directamente con el empleado de la oficina postal. Claro, para recoger la solicitud y ya está. Y igual, también para ir haciendo un poco de conciencia entre todos, igual que eso, que cualquier cosa me dijo una labor administrativa en el ayuntamiento o lo que sea, pues el funcionario que te está atendiendo, si tienes que rellenar un ejemplar en Hacienda o lo que sea, pues te lo tendrá estaría obligado a rellenarte el ejemplar, leerte todos los datos y que tú se lo vayas dando y que esté conforme para darle el ok. Mm, correcto. Ese es Ese es el el tema. espíritu del Real Decreto, pero Ujú, hará falta aterrizarlo, ujú, que tengan claro los funcionarios de la administración y después los empleados de las empresas que presten servicios públicos, que los empleados tienen que facilitar este apoyo. Ujú. ujú. Claro, aquí estamos hablando de la administración y de entidades públicas o entidades subvencionadas con fondos públicos dependientes de la administración, pero por ejemplo, en entidades privadas, imaginemos un supermercado y una persona invidente tiene que moverse por este espacio, tiene que navegar por él, tiene que encontrar los productos que desea encontrar. eh, ¿Qué alternativas estipula este Real Decreto para esas circunstancias? Pues parecido, al final todas las personas físicas y jurídicas deben, que estén prestando servicios a disposición del público, deben proporcionar información sobre sus bienes y servicios en soportes y formatos accesibles y adecuados a las necesidades, independientemente del canal que se utilice, sobre todo, por ejemplo, en temas de alimentación, como dices. Eh, entonces, deberán incorporar las medidas necesarias. Igual, aquí hay un matiz y es que resulten razonables y proporcionadas en atención al tipo de bien y de servicio que se trate, de modo que las personas con discapacidad puedan acceder efectivamente a su contenido en igualdad de condiciones que cualquier otra persona, de forma que se asegure su adecuada comprensión. Es decir, al final, el espíritu es el mismo para tanto ámbito privado como público, pero el matiz de las medidas proporcionadas y razonables, pues va a ser muy interpretable. Ujú, Entonces, vamos a ver, está claro que va a ser un avance, porque sobre todo me imagino que las grandes corporaciones, de las que todos tenemos en la cabeza, por ejemplo, los supermercados grandes, etcétera, etcétera, pues ahí entiendo yo que todo esto, sus departamentos de responsabilidad social corporativa, etcétera, van a empujarlo para que sea más, pues incluso los pioneros en hacerlo, porque se llevarán más cuota de mercado y además, pues todos vemos con mayor simpatía a esas empresas que emplean más esfuerzos en accesibilidad, ¿no? Que tienen más empleados con discapacidad, etcétera. Es decir, que cumplen con la normativa en este sentido. Pero la realidad también es que no están 100% concretadas las medidas y por lo tanto cada uno va a poder hacerlo más o menos como lo crea conveniente. Es verdad que se va avanzando y que si vemos que mañana hay unas medidas que ha tomado, me alimento, Carrefour, y vamos a su competencia al campo y no las tiene implementadas, pues a lo mejor podemos poner una reclamación porque efectivamente
en Carrefour están aplicando mejor la norma y en el campo no. Y hablo de estas dos por poner un ejemplo. Sí. Pero no hay una concreción clara de las medidas y siempre se habla de la proporcionalidad, de las medidas que resulten razonables. Pues para uno será razonable una cosa y para otro será otra, ¿no? Ujú. Entonces, no, eso es lo que le falla a este Real Decreto, la falta de concreción tanto de esta proporcionalidad como de los plazos de implementación. Son los dos grandes fallos que tiene el Real Decreto. Ujú. Ujú. Sobre esto último, sobre el procedimiento de reclamación, antes habéis hablado un poquito sobre eso, pero claro, teniendo en cuenta que los plazos son los que son, en principio hasta dentro de un año no podemos exigir ningún tipo de responsabilidad a una entidad que no nos lo facilite, ¿es correcto? Bueno, ni siquiera lo del año es algo que intuimos como referencia porque es el plazo que se ha dado la propia administración para revisar esto, Claro. pero no hay un plazo en el Real Decreto. Es decir, el gobierno sí se ha dado un plazo de un año para emitir un informe sobre la aplicación del Real Decreto. Pues lo mismo que, exactamente igual que ha hecho con los nuevos baremos de certificado de discapacidad. Se ha dado un plazo de un año para emitir un informe y ver qué cosas deben corregir, ¿vale? Por así decirlo. Ujú. Ese es el plazo que entendemos mínimo se le va a dar a las empresas, tanto públicas como privadas, para poner en marcha esto. Pero tampoco existe un plazo como tal. Es decir, si nos vamos a la ley, tú no le vas a poder reclamar a una entidad que no haya aplicado las medidas necesarias porque no existe un plazo. Te van a contestar con que están en ello, que están estudiando la mejor forma de implementarlo, cuáles son las necesidades en función de cada tipo de discapacidad, bla, 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 bla. Es decir, si la norma no está concretada, digamos que las instituciones no están 100% obligadas. Claro. Ujú. Yo Con lo creo cual, aquí, mm, ese es el gran problema de este Real Decreto. yo creo, Lorenzo, que aquí quedan dos labores que tenemos que hacer. Las entidades asociativas de personas que representamos a personas con discapacidad, el difundir esto lo máximo posible, Sí, este Real Decreto. Y por sí, otra parte, a nivel personal, a nivel particular, pues yo creo que sí es importante que aunque no exista por temas de plazos la obligación de una aplicación, el ir reclamando en los diferentes sitios en los que somos usuarios este tipo de demandas para que también se vaya tomando conciencia y presionar de alguna forma claro, a que esta ley, digamos, tenga un plazo de perfecto. ejecución lo más pronto posible. Sí, 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 es empujar. Es empujar, Porque eso es. al final, a ver, lo que pasa es que los españoles somos muy de quejarnos, pero de poco reclamar, ¿no? Sí. Eh, entonces, lo que hay que hacer es reclamar, porque es la única manera de que realmente se ponga las pilas la gente. Y es Ujú. verdad que esto es un paso, pero probablemente esto no, si no se reclama, si no se empuja, si no se difunde, si no se mete presión, se puede quedar en papel mojado, Ujú. porque al final a esta norma la van a tener que poner nombre y apellidos en cuanto a plazos y en cuanto a términos de proporcionalidad, etcétera, etcétera, porque si no se queda muy ambigua en la ejecución. Claro. Al final, pues eso, ¿qué es proporcionado para ti en términos de costes a hacer accesible determinado servicio o determinado apoyo? Pues, Ujú. o el sobrecoste significa lo que decíamos antes, de las entradas, por ejemplo, para un espectáculo. ¿Significa que le puede llevar al asiento y luego recogerlo o que puede estar junto a él con un asiento reservado? Sin que lo pague. Pues es que todas esas cosas son
cosas a las que hay que pedirle concreción. Y mientras tanto, pues las instituciones intentarán ahorrar costes, que es lo que pasa siempre. Y no lo van a tener muy en cuenta, salvo que empecemos a reclamar y hacer una acción de presión. Porque el Real Decreto como concepto está muy bien, está perfecto, está muy bien diseñado y tiene mucho sentido, pero le falta concreción, le falta lo que es, para que no se quede en papel mojado, le faltan los dos o tres elementos más importantes que se le exigen a cualquier norma. Ujú. Pues yo creo que ha sido, agradezco mucho a ti habernos dedicado, ha sido una charla muy, muy aclarativa, muy interesante. Y bueno, pues nosotros desde la parte que nos toca, pues eso, empujar para que esto se vaya aplicando más y agradecer esta sensibilidad que tienes, además de que dentro de tu profesión te has dedicado al tema este de los derechos de las personas con discapacidad y bueno, agradecer esta aportación que nos has hecho. Un placer, ya lo sabes. Sí. Y nada, te pillaremos en otra para seguir trabajando, para ir dando difusión sobre estos temas. Por lo que necesitéis. Muchísimas gracias, Lorenzo, Raúl. Muchas gracias, Lorenzo, por estar aquí con nosotros. A Buenas tardes. vosotros, un placer y hasta la próxima.